Hoy, gente, veremos a Fonseca, ¿vale? Y va a hablar de que el rublo ruso se desplomó. La economía rusa básicamente se ha desplomado. A ver, ¿qué tal va? Que el Banco de Rusia ha anunciado hace unos minutos que Como sabéis, solo suspende la habla de compra la de guerra con divisas hasta Ucrania y finales demás. de año para reducir la volatilidad en el mercado Vale, en este caso financiero. aquí arriba Aumento sería del mejor. 30% en el gasto militar el año que viene. La economía rusa está al borde del colapso, si no ha colapsado ya. Ayer, 27 de noviembre, el rublo, la divisa rusa, cayó en picado. Fijaos, el miércoles por la mañana podías comprar un dólar por 105 rublos, pero es que horas después el cambio pasó a 113 rublos por dólar, una bajada de alrededor del 10% en solamente unas horas. Pero es que si echamos la vista atrás, vemos que en agosto de este mismo año el dólar estaba a 84 rublos. En los últimos 4 meses, el rublo no ha dejado de caer, y alguno dirá: esta película ya la hemos visto, y sí, tenéis razón. Cuando Putin empezó su invasión de Ucrania, las sanciones de Occidente provocaron un colapso de la moneda rusa, pero para sorpresa de todos, el Kremlin consiguió sortear las sanciones. El rublo recuperó todo su valor, mientras todo el team Putin al completo gritaba: ¡ja! Quien ríe el último, ríe mejor. Rusia creció un 4,4% en el segundo trimestre, con un bajo desempleo y un mercado laboral sólido con salarios al alza que ha ayudado a los consumidores a compensar la subida de precios. Rusia es la envidia de todo español. Prácticamente podemos decir que no hay paro. Mejor aún, las empresas rusas en este momento se pelean por conseguir trabajadores, y eso se traduce en subidas de sueldo continuas. ¿Qué más se puede pedir? Hace unos meses os contaba en un vídeo cómo Putin había preparado su economía para la guerra de Ucrania. ¿Recordáis a la señora Elvira Nabiolina, la presidenta del Banco Central ruso? Esta mujer había construido la llamada Fortaleza Rusia, una estrategia económica diseñada a prueba de sanciones, pero incluso esto ha fracasado. Rusia tuvo que cerrar ayer los mercados de divisas. No les queda otro remedio si no quieren que toda la economía se venga abajo. Y lo que es peor, esta vez Putin va a tener muy difícil salvar la economía. Hasta ahora, Rusia ha puesto todo su sistema económico en esteroides, pero ya sabéis que incluso los esteroides pueden tener efectos secundarios nada deseables. You probably just have defeated phallus syndrome. We treat it here all the time. Tenía pensado preparar este vídeo con tranquilidad para poderlo subir durante el mes que viene, pero la actualidad manda. El colapso del rublo ha llegado incluso antes de lo que yo mismo me esperaba, y esta vez puede que sea definitivo. Así que las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿Por qué, pese a no tener paro, la economía rusa está al borde del colapso? 2. ¿Por qué la economía rusa le va a forzar a Putin a continuar la guerra, cueste lo que cueste? Y sí, habéis oído bien, continuar la guerra, no terminarla. 3. ¿Se puede convertir Rusia en una Corea del Norte? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hola, somos Fonseca, del canal Solo Fonseca. Y Borja, de Memorias de Pez. Durante muchos años nos habéis pedido un curso de geopolítica, así que hemos decidido unir fuerzas para hacer el mejor de todos, sin que te tengas que gastar miles de euros en un máster. Ya que voy a ver su vídeo, por lo menos ponemos tus anuncios. Algunos se estará preguntando: ¿para qué sirve saber de geopolítica? No es casualidad que todos los grandes CEOs de las mayores empresas del mundo tengan un ejemplar de The Economist en su escritorio. Al final de este curso entenderás cómo funciona el mundo y te daremos las herramientas para que pienses como un analista geopolítico. Y todo ello en un formato ameno, conversacional, con animación. Ojo, su anuncio. No los anuncios de la otra gente, porque entonces no le llegaría a él el dinero, básicamente. Si queréis ver los anuncios, pues ver el vídeo y demás. Esto es más que nada un anuncio suyo, así que... profesionales y sin perder nuestro estilo propio. Empezaremos hablando de los fundamentos básicos de la geopolítica. Continuaremos analizando las principales regiones mundiales. En el siguiente bloque hablaremos de las 7 áreas clave en la geopolítica de cualquier país o región. Y os terminaremos contando nuestra metodología, trucos, fuentes y todo lo que necesitas saber para hacer tus propios análisis geopolíticos. Pero la formación no termina aquí. También hemos creado La Cumbre. Una comunidad para reunir a todos los amantes de la geopolítica en español. Allí publicaremos nuevos cursos, expansiones, compartiremos análisis, haremos eventos presenciales y lo más importante, La Cumbre será un lugar de debate en el que podremos intercambiar opiniones y recursos. Si quieres saber más sobre todo esto, entra en lacumbregeopolítica.com y nos vemos pronto. Y después de este notición, ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Me encanta su intro. ¿Lo veis? Me encanta su intro. Este es el último vídeo de él.
El anterior era el de Cuba. No. Era otro. No el de Cuba. No, sí. Creo que sí era el... No. A ver. El otro era el que hablaba de un poco de todo. Sí, era en el que hablaba un poco de todo. El anterior era el de Cuba. Creo. Rusia es el AliExpress de los países. Una cosa es lo que se anuncia en la página web y otra muy distinta lo que te llega. Por ejemplo, los que seguís los temas militares desde cerca ya conoceréis los sistemas de misiles S-400 y S-500, la joya del arsenal ruso. En teoría... Hoy para mí, ayer será para ustedes este vídeo. Podrían derribar satélites de esos que vuelan por el espacio. espacio. Antes de que suba el siguiente. Crimea tiene montones de equipos S-500 y S-400 y no han sido capaces de derribar los misiles que lanzaba Ucrania. Es decir, que en teoría pueden derribar naves espaciales, pero en la práctica ni siquiera pueden interceptar un misil. Pues bien, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con la economía. En teoría... el rublo está desafiando a la guerra y a las sanciones internacionales. Esta noticia es de verano del año 2022. Rusia esquivaba las sanciones. Después de esto, las petroleras rusas también encontraron la forma de evadir las sanciones comerciales, a saber, vender a China y a la India a precios de descuento. ¿Recordáis, por ejemplo, la flota fantasma? Está surgiendo lo que se conoce como la flota fantasma. Hay nuevos propietarios de barcos y nuevas empresas navieras que nunca antes habíamos visto. Y a la vez, la economía rusa parecía estar on fire. Mientras Europa ha dejado de crecer, Rusia ha tenido unas tasas de crecimiento. Rusia lo intentó. Bastante bien, lo hicieron bastante tiempo. Que se ha caído más temprano de lo que se pensaba. Para él. Yo pensé que terminaría bastante antes, la verdad. Porque las economías de guerra suelen despilfarrar mucho dinero. Y es lo que está pasando con el rublo, por ejemplo, seguramente. Y que no te lo acepten en todos lados y demás, pues hace que sea más complicado. Crecimiento del 4% de su PIB en los últimos 2 años. El Team Putin estaba rabiando de felicidad. El problema está cuando nos centramos en un único indicador. Os pongo un ejemplo. Seguramente yo pese lo mismo que un culturista, o mejor aún, que el calvo de Brazzers. Los dos somos calvos y probablemente, en lo que a kilos se refiere, estemos igual. Ahora bien, creo que hay unas diferencias notables entre mi barriga cervecera y el six-pack del calvo de Brazzers. Por desgracia para mí. Y ahora, haced estos números. Es verdad que Rusia ha conseguido vender su zumo de dinosaurio pese a las sanciones. Todo esto es cierto. Pero en el mejor de los casos, eso simplemente serviría para mantener las cosas como están. Es más, incluso algo peor si tenemos en cuenta que Rusia ya no vende el gas a la Unión Europea. La pregunta ahora es, ¿de dónde vienen entonces todas esas cifras de crecimiento tan espectaculares? Pues ya lo podéis imaginar, del gasto militar. En vista de que la operación militar especial se estanca, Rusia ha tenido que disparar su gasto en defensa. En estos momentos, Rusia ya gasta más de un 7%, entre un 6 y un 7% de su PIB en defensa. Para que os hagáis una idea, un país como Israel, en estos momentos, está en el 6,5% de su PIB. Es decir, que Rusia gasta más que un país que tiene 3 frentes de guerra abiertos. Y diréis, ¿pero qué tienen que ver los misiles con el PIB? Pues veréis, el PIB es un indicador que mide todo lo que se produce en una economía en un periodo determinado. Es decir, que cuando hablamos del PIB de Rusia, o el de España, o el de Colombia, o el de cualquier otro país, estamos hablando de la suma de todo lo que se ha producido ahí en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Por ejemplo, imaginad que construimos una casa en mitad de la nada. Esa casa se valora, vamos a decir, en $1 millón. Pues bien, aunque nadie quiera vivir en esa casa, aunque nadie compre esa casa, ese $1 millón, que es lo que en principio vale, pasa a engrosar nuestro PIB. Es decir, que cuando Rusia se pone a fabricar misiles y tanques, todo ese valor que se produce engrosa el Producto Interior Bruto. Y por eso, Rusia puede presumir de una salud económica envidiable. El problema es que eso es simplemente un indicador. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Gente, el vídeo lo subiré para no faltar demasiado a los visitantes de Fonseca. Lo subiré en el próximo vídeo de Fonseca, básicamente. Cuando haya otro vídeo de Fonseca, yo subiré este. Coste de la guerra.
En 2022 llegaron las primeras sanciones de Occidente y el rublo se devaluó. Es decir, nadie quería comprar más rublos. Esto es un problema porque si tu moneda pierde valor, hacen falta más monedas como esa para comprar la misma cosa. En otras palabras, devaluación implica inflación y una mega devaluación lleva a una hiperinflación. Los que veis este vídeo desde Venezuela no necesitáis que os explique lo terrible que es este fenómeno. Entonces, ¿cómo se evitó este problema? Simple. El Banco Central ruso subió los tipos de interés. Es decir, que los bancos podían prestar menos dinero. De esta forma, bajamos la oferta de rublos y el precio se estabiliza. Eso y otras cosas más, como por ejemplo tener una reserva de divisa extranjera. Si a todo esto le sumamos las ventas de petróleo, la economía más o menos se podía mantener. Ojo, no es que la economía rusa sea una fiesta, pero al menos lograron evitar el colapso. El problema es que la guerra se ha convertido en un sumidero de dinero. Según las estimaciones de Orix, Rusia ha perdido más de 3.500 tanques. ¿Soldados? Pero ni lo he hecho bastante varía bastante, porque las estimaciones más conservadoras dicen que Rusia habría perdido 120.000 soldados, y las más pesimistas ponen esta cifra en 700.000. Probablemente la realidad esté más o menos en algún lugar en el medio de estos dos números, pero en cualquier caso, hablamos de unas pérdidas brutales. Y aquí no solamente me refiero a la tragedia humana que supone que mueran cientos de miles de personas en un país. Eso, por supuesto que es una desgracia, pero en el vídeo de hoy no estamos para ponernos emocionales, sino para sacar la calculadora. En este momento, el ejército ruso ha crecido hasta llegar al 1,5 millones de soldados. Esos soldados están cobrando de media $1.670 al mes. Si hacéis las cuentas, os salen 30.000 millones de dólares solamente en nóminas. Pero es que a eso le tenemos que sumar otro gasto que son las compensaciones, porque por cada soldado caído, Rusia tiene que pagar a la familia el equivalente a $61.000. Y por cada soldado no caído que regresa vivo del frente, Rusia paga otros $26.000. En total, pues solo en pagar a soldados, la factura sube a 50.000 millones de dólares. Esto, para que os hagáis una idea, es alrededor del 1,5% del PIB de todo el país. Y a esto hay que sumarle el gasto en misiles y drones, tanques, etc. Recordad que desde que empezó la invasión, Rusia no ha dejado de atacar a ciudades ucranianas. Y aquí no me refiero a las que están en el Donbass, a las ciudades que están dentro de la zona que controla Ucrania. Para que os hagáis una idea, un misil hipersónico Kinzhal cuesta 10 millones de dólares. Pero es que los drones iraníes Shahed le cuestan a Rusia unos 190.000 dólares por unidad. ¿Cuántos drones ha lanzado Rusia en lo que llevamos de guerra? ¿O de operación militar especial? Pues hablamos de unos 6.130. Lo miréis por donde lo miréis, hablamos de unas cifras nachovidalianas. Y todo este dinero tiene que venir de algún lado. ¿De dónde? Pues a ver, es cierto que Rusia sigue exportando mucho petróleo, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el gas natural? Es cierto que el gas no era la principal fuente de divisa extranjera de Rusia, pero estaréis de acuerdo conmigo en que sí que era una fuente muy importante. Peor aún, ¿cuál era el principal cliente de ese gas natural? Exacto, Europa. Así que ya os podéis imaginar el resto del cuento. Gazprom solía ser una importante fuente de divisas para Moscú, pero el gigante gasístico ruso ha entrado por primera vez en 24 años en números rojos debido a la guerra en Ucrania. También es cierto que Rusia tiene un cofre de guerra muy cuantioso. En este momento tendrían unos 300.000 millones de dólares que en principio los han ahorrado para este menester, o sea, para la guerra, pero tarde o temprano, el Kremlin ha tenido que tirar de la máquina de imprimir billetes. Atentos. Esto que veis es la gráfica que muestra el índice M2, porque es decir, ya no le la queda cantidad de dinero para la rublos guerra que hay en circulación en este momento. Como veis, desde el año 2022 ha crecido bastante. Y ojo, porque estos son datos sacados del Banco Central de Rusia. Es decir, que aquí os estoy dando la información que muestra el propio Kremlin. Y a esto hay que sumarle el impacto de las sanciones. Rusia ya no puede comprar productos directamente a Occidente. ¿Puedes conseguir un iPhone en Rusia? Pues sí, totalmente. Ahora bien, lo tienes que comprar a través de un intermediario. Recordad estos países como Armenia, por ejemplo, que compran un montón de bienes al extranjero para luego revenderlos a Rusia. Pero lógicamente, estos intermediarios no te hacen el favor gratis. Conclusión, todo está mucho más caro. Para que os hagáis una idea, este mes de septiembre, la inflación en Rusia estaba en el 8,7% y subiendo. Y esta era la cifra que daba el gobierno, cuyo cariño por la transparencia es cuanto menos discutible. ¿Cuál es la inflación real?
Pues es bastante difícil de saber, pero aquí os doy unos números. Desde el inicio de la invasión, el precio de las patatas y las cebollas ha subido un 73%, el de la mantequilla ha subido un 30%, y lo mismo pasa con el combustible. Todos esos ataques ucranianos a refinerías tienen mucho sentido estratégico. Para que os hagáis una idea, el precio de la gasolina en Rusia ha crecido en un 74% desde que comenzó el año y el del diésel un 58%. En otras palabras, que Rusia tiene muchísima inflación. ¿Y cómo se combate esta inflación? Pues con esto. El Banco Central de Rusia eleva los tipos al 21%. Y alguno dirá, ¿tipos de interés al 21%? ¿Eso es mucho o es poco? Pues para que os hagáis una idea, en estos momentos tanto Europa como Estados Unidos tienen unos tipos de interés relativamente altos, porque lo subieron en el año 2023. En Europa están al 3,4% y en Estados Unidos al 4,5%. ¿Veis la diferencia? Todo esto significa que cuando un ruso va a pedirle un préstamo al banco, tiene que pagar unos intereses que estarían en torno a ese 21% que dicta el Banco Central. Da igual que hablemos de una hipoteca para comprarte una casa, un préstamo para montar un negocio, lo que sea. Intereses en torno al 21%. Es decir, que si alguno de vosotros está comprando una casa y se queja de lo que le cobra el banco, compárate con un ruso y te sentirás mucho mejor. Los rusos, y claro, alguno dirá, pues mejor, ahora los rusos tendrán que aprender a ahorrar y apretarse el cinturón. Nada como la disciplina fiscal para crear hombres y mujeres hechos y derechos. Pues no. Atentos porque ahora vamos a ver el problema real que tiene todo esto. Economía de guerra. Al principio del vídeo ya os decía que Rusia tiene pleno empleo. Mejor aún, los sueldos de los rusos están creciendo a marchas forzadas. Las empresas rusas están compitiendo por la mano de obra. Vamos, que cualquier español firmaría por tener una economía así, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar la letra pequeña porque, de nuevo, una cosa es cómo se vende en AliExpress y otra muy distinta cuando te llega. ¿Cuál es el secreto para que Rusia tenga tantísimas oportunidades laborales? Y la respuesta es... la pérdida de población. Rusia tiene hoy 144 millones de habitantes, pero su población activa es de 74,4 millones. Ahora sumad todos los rusos que están en el frente. Según las cifras rusas, ahora mismo hay 700.000 rusos combatiendo. Súmale 140.000 muertos y 300.000 heridos. ¡Ojo! Recordad que estoy usando las cifras más favorables a Rusia. Y finalmente tenemos la diáspora rusa. Recordad que desde el inicio de la invasión se han marchado entre 700.000 y 1,5 millones de rusos. Si algún día os encontráis con una chica rubia y con ojos azules que dice ser de Dubái, ya os digo yo que no ha nacido ahí. Por cierto, que pronto voy a sacar un vídeo sobre los rusos en Dubái, el móvil porque todavía falta la mitad. Pero vamos, que estamos al 3%. Entre los rusos que no quieren luchar y los que han sido obligados a ello, tenemos ¿cuánta gente? ¿1,5 millones? ¿2 millones? Entre que el ejército ruso ha reclutado miles de personas en edad de trabajar a lo largo de los últimos meses y otros tantos de miles han huido del país, Rusia se está quedando sin mano de obra. Esto afecta a toda su industria, incluida la del automóvil. El principal fabricante de autos del país, Avtovaz, quiere solucionar esto y ha pensado en los reclusos condenados a trabajos forzados para incrementar su producción. Pero como os podéis imaginar, la guerra no solo se libra en las trincheras. Alguien tiene que fabricar esos tanques y esos misiles. Es cierto que muchos de ellos los compran a Irán o a Corea del Norte, pero otros tantos son de fabricación propia. Para que os hagáis una idea, antes de la guerra, el complejo militar industrial ruso empleaba a 2,5 millones de personas. Eran los años en los que Rusia era uno de los principales exportadores de armamento del mundo. Ya no lo es. Hoy, sin embargo, emplea a 3,5 millones de personas. Y ahora recordad que los tipos de intereses están al 21%. ¿Cuál ha sido la primera víctima de esta subida? Pues uno de los principales motores económicos de cualquier país, el mercado inmobiliario. El caso más sonado, porque es la mayor constructora de Rusia, es el de Samolyot, que significa avión en ruso y que en estos momentos más o menos está tirando de flaps, de frenos y de paracaídas para intentar amortiguar el golpe que se va a meter. Y os leo, en el tercer trimestre de 2024, Samolyot vendió menos inmuebles. Concretamente vendió... Al fin y al cabo, ¿cómo va a seguir vendiendo si está al 21%? Y ahora pensadlo así, tanto el ejército como las fábricas de armas están compitiendo con el resto de empresas rusas por la mano de obra. Esto se traduce en subidas de sueldo, pero a la vez tienen problemas para pagar estos sueldos porque los bancos solo prestan dinero si eres capaz de pagar unos intereses prohibitivos. Conclusión,
la mayor parte de las empresas quiebran. ¿Queréis ejemplos? Pues os doy ejemplos. Kamaz es la mayor productora de camiones rusos. El año pasado tuvo unos beneficios de 36,6 millones de dólares. Pues bien, este año acumulan ya pérdidas de 152 millones de dólares. Autovaz, la mayor productora de automóviles civiles, está acumulando unas pérdidas de 965 millones de dólares. Pero es que Alrosa, el mayor productor de diamantes de Rusia y quizás uno de los más grandes del mundo, tiene unas pérdidas de entre 62,7 millones de dólares. Pero es que Báltica, que es una de las mayores productoras de cerveza del país, informó el año pasado de tener unas pérdidas de 271 millones de dólares. Y estos son solo unos ejemplos escogidos al azar. Para que os hagáis una idea, vamos a mirar la bolsa rusa, el mercado de valores. En este caso, el índice de referencia es el MOEX. Pues bien, desde julio de este año hasta ahora, el MOEX ha pasado de unos 3.300 puntos a 2.500. Y ahora, imagina si tú eres un banco. ¿A quién le prestas antes tu dinero? ¿A una empresa que vende tornillos para fabricar coches? ¿O a una empresa que vende tornillos para fabricar tanques? A estas alturas, creo que ya podemos decir que el único sector rentable de toda la economía rusa es el armamento. Entre empleos directos e indirectos, está dando de comer a 15 millones de personas, es decir, el 10% de la población. El resto tiene que vivir con lo que sobra. Y alguno dirá: bueno, Fonseca, ¿y dónde está el problema? La economía de Israel también vive en buena medida del armamento y no veo que sean pobres. Y sí, tenéis razón, el problema es que Israel sí puede presumir de tener el armamento más moderno y eficaz del mundo. Y alguno me dirá que digo todo esto porque soy un malvado calvo sionista, pero ahora pensadlo así. ¿Habéis visto la cúpula de hierro en acción? No hay más preguntas, señoría. Ahora, imaginad a un ruso intentando convencerte de que compres un sistema de misiles S-500, que, vamos, eso puede destruir satélites, ovnis y lo que le eches. Sobre el papel, claro. En la realidad, en fin, pues es la que es. En otras palabras, que Rusia está poniendo toda su economía para fabricar cosas que solo sirven para su guerra. Por ejemplo, un misil supersónico Kinzhal cuesta unos 10 millones de dólares por unidad. Esos son básicamente 10 millones Rusia de dólares que está se suman al PIB de Rusia, el eso sí, pero ahora bien, recordad que eso no es algo pensado para venderse en el mercado extranjero. Es algo normal en la guerra, ¿vale? Este tipo de economías y demás es algo normal en la guerra. Lo normal es que el rublo siga cayendo, colapse, como dice Fonseca, hasta un punto, hasta que se termine la guerra, y luego empiece a reflotar, mientras se mantiene la paz. Claro, habrá que ver cuánto se mantiene la paz, realmente. Ya lo dejaremos para el futuro. Pero que se va a volver, sí. Lo que va a pasar más los pasos, los rusos en Rusia y demás, y todo lo que juegue con rublo. Sobre todo al principio de la paz, va a ser bastante ruinoso todo. Eso es una cosa pensada únicamente para que la compre el ejército ruso. Y tampoco olvidéis que los misiles se fabrican para que exploten. Es decir, dudo que dejen su moneda, ¿vale? Es una estupidez dejar una moneda propia. Sobre todo cuando la puedes controlar, como es en el caso de Rusia y demás. Así que por eso yo creo que incluso en colapsada seguirá habiendo rublo. Es como coger un maletín con 10 millones de dólares y quemarlo. ¿Entendéis el problema, no? Pues esperad, porque todavía no hemos terminado. La pregunta... Lo que, como digo, será en momentos de paz. Esto, cuanto dure la guerra, será subsistencia para su población. Irán cada vez subiendo los precios y demás cosas, de las cosas, hasta que llegue un momento en el que o paran la guerra o colapsa el país. Pero dudo que dure tanto la guerra, así que lo más probable es que no enfrente esa disyuntiva y Rusia salga no beneficiada, porque ha habido bastantes muertos y el rublo ha colapsado, como bien dice Fonseca. Ya ni me acuerdo de tu nombre, Fonseca. Sí, Fonseca. Pues es lo que dice Fonseca, ¿sí? Más probable es que Rusia termine ganando los territorios que ya tiene, más que nada por intervención de Estados Unidos, pero haya un semi-colapso ruso. Digo semi, porque no será un colapso completo, pero sí que la población rusa lo pasará mal los años después de la guerra. Y ahora os estaréis haciendo ¿por qué es justo ahora cuando el rublo ha colapsado? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Éramos pocos y parió la abuela.
El 21 de noviembre, Putin decidió pegar un puñetazo encima de la mesa y realizó el primer ataque con un ICBM de la historia. Recordad, un ICBM es un misil balístico intercontinental. Más concretamente un misil hipersónico. Más concretamente, hablamos del R. Más que nada, el problema es que al ser el primero en lanzarlo, en realidad está enmarcado como una persona posiblemente, no voy a decir trastornada, pero sí de fácil gatillo. Esto no te va a servir para amenazar ni nada, y lo más probable es que te vean con malos ojos en general en todos los países. Y sí, eso incluye China y demás. RS-26 Rubés, o como lo llaman los rusos, Oresnik. Excepto Corea del Norte, que es idealista, básicamente, la lucha con Rusia. Es más una base idealista, más que de apoyo real. En ruso significa algo así como avellana. En principio, hablamos de un misil que puede recorrer hasta 6.000 kilómetros a una... Mejor apoyo real. Puede que Rusia le haya prometido algo, pero no lo sé. A una velocidad de Mach 10. El hecho de ser tan rápido hace que, de nuevo, sobre el papel sea imposible de ser interceptado y, por supuesto, tiene capacidad nuclear. Es decir, que es un misil pensado para que Rusia pueda atacar a larguísimas distancias y crear un auténtico apocalipsis. Como os podéis imaginar, un arma así es de todo menos barata. El precio oscila entre los 30 y los 50 millones de dólares. Sin embargo, Putin lo malgastó para atacar la ciudad de Dnipro. Concretamente, el misil se lanzó desde la región de Astrakán, a 700 kilómetros de Dnipro. Es decir, que fue literalmente una astracanada. Vamos, que fue matar una mosca a cañonazos. Para más Inri, el ataque estaba pensado para atacar una fábrica de armas, pero, según se ha visto posteriormente, cayó en un centro de rehabilitación de minusválidos que estaba a cientos de metros de la dichosa fábrica. Conclusión. Ya veis que el ICBM en cuestión, preciso, lo que se dice preciso, pues no es. Pero al margen de la astracanada, ¿por qué lanzaba Putin este misil en este momento? Especialmente si tenemos en cuenta que no le metieron ningún tipo de carga explosiva. Pues sí, era una forma de lanzar varios mensajes. Primero, es una forma de agitar el miedo a lo que podría ser una escalada nuclear. No obstante, como ya hemos visto en anteriores vídeos, es bastante poco probable que Rusia esté verdaderamente dispuesta a esto, al menos por ahora. Entonces, ¿cuál es el otro mensaje? Pues que Rusia puede seguir atacando incluso si le destruyen los centros de lanzamiento de misiles que están cerca de la frontera. Recordad que Ucrania... Como digo, va a terminar por Trump, básicamente. En cuanto a si será más a favor de Ucrania o no, no será tan a favor de Ucrania. Más que nada porque ya controla Rusia una parte del territorio, y a menos que Ucrania, antes de llegar a conversaciones, le quite parte de estos territorios, me temo que tal. Porque lo más probable es que Estados Unidos diga que todo lo que ya haya conquistado se lo puede quedar. Puede usar los misiles de largo alcance occidentales en territorio ruso, y eso significa cosas como esta. Ucrania ha lanzado nuevos ataques con misiles de largo alcance ATACMS de fabricación estadounidense contra objetivos estratégicos en Rusia, en un contexto de escalada militar, según el Ministerio de Defensa ruso. Los recientes bombardeos alcanzaron un aeródromo en Kursk. Es decir, que en unas pocas semanas Rusia es probable que ya no tenga capacidad de bombardear. Acabo de oír que Ucrania o Rusia, porque me pareció oír Ucrania. En este momento, especialmente si tenemos en cuenta que no le metieron ningún tipo de carga explosiva. Pues sí, era una forma de lanzar varios mensajes. Primero, es una forma de agitar el miedo a lo que podría ser una escalada nuclear. No obstante, como ya hemos visto en anteriores vídeos, es bastante poco probable que Rusia esté verdaderamente dispuesta a esto. Al menos por ahora. Entonces, ¿cuál es el otro mensaje? Pues que Rusia puede seguir atacando incluso si le destruyen los centros de lanzamiento de misiles que están cerca de la frontera. Algo estúpido, porque son súper caros esos misiles. Misiles de largo alcance occidentales en territorio ruso. Y eso significa cosas como esta. Ucrania ha lanzado nuevos ataques con misiles de largo alcance ATACMS de fabricación estadounidense contra objetivos estratégicos en Rusia, en un contexto de escalada militar, según el Ministerio de Defensa ruso. Los recientes bombardeos alcanzaron un aeródromo en Kursk. Es decir, que en unas pocas semanas Rusia es... Básicamente lo que todo el mundo esperaba es que... ¡Oh, no! Ucrania ha usado los misiles de Estados Unidos cuando Estados Unidos por fin le permitió lanzarlos
¡Oh, qué sorpresa! Ucrania no quería hacerlo desde el principio. En absoluto. Probable que ya no tenga capacidad de bombardear Ucrania con misiles normales, pero los ATACMS no llegan a las regiones del interior. Es decir, que, al menos en teoría, Rusia podría seguir... Ucrania estaba parada antes por Estados Unidos, no da. También es cierto que ya no pueden avanzar por ningún lado, pero porque están... Hay un montón de campamentos de soldados, por ahí y demás. Puestos, mejor dicho. Más que campamentos. Porque los campamentos están en las zonas de guerra más intensas. Pero hay puestecitos para saber si avanzan las fuerzas ucranianas y enviar al ejército. Lanzando misiles desde regiones como Astrakán o incluso más lejos. Ahora bien, estos misiles deben ser de muy largo... Más que nada porque la frontera es muy grande. Así que no puede haber un ejército completo en un lado en el que no suele haber batalla. Es decir, misiles balísticos intercontinentales. Y eso nos lleva a noticias como esta. Putin ordena la producción en serie del misil hipersónico Oreshnik y advierte de que puede volver a utilizarse. Es decir, que ahora Putin quiere producir misiles balísticos intercontinentales hipersónicos en masa. Recordad, estamos hablando de armas que están pensadas para casos extremos, es decir, el tipo de arma de la que tienes unas pocas unidades. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos tiene 400 misiles como esta en su arsenal. A fin de cuentas, ¿para qué quieren más? Hablamos de un arma absurdamente cara que solo y solamente usarías en caso de estar al borde del apocalipsis. Pues bien, ahora Rusia dice que quiere producir esto en masa. Conclusión. Ya os podéis imaginar. Rusia planea aumentar su gasto militar en casi un 30% en 2025. Y ahora pensadlo así, Rusia ya tiene un gasto militar salvaje, entre el 6 y el 7% de su PIB, y ahora dicen que lo quieren ampliar un 30% más. Si a esto le sumamos una nueva oleada de sanciones que acaba de poner Occidente, es fácil entender por qué el rublo ha colapsado como lo ha hecho. Pero lo realmente preocupante es lo que viene después, porque con todo lo que os he contado, muchos pensaríais que a Rusia le conviene terminar la guerra y sentarse a negociar con Ucrania. Ya sabéis que el plan de Donald Trump pasa por obligar a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky a sentarse en la mesa de negociación. Por cierto, no sé si os habíais dado cuenta alguna vez que Vladimir y Volodymyr es el mismo nombre en distintos idiomas. O sea, Vladimir es en ruso, Volodymyr es en ucraniano. Oye, cosa curiosa que me acabo de dar cuenta ahora mientras grababa el vídeo. Pero la realidad es muy distinta. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La paz es la guerra. Qué curioso, parece que no va a tener anuncio. En este momento, casi toda la economía rusa está en pie de guerra. Las únicas empresas rentables en esta situación son las empresas de defensa. Y lo que es peor, el resto de bienes ya no se producen en Rusia, sino fuera. Por ejemplo, hasta el año 2022, Rusia tenía varias fábricas de coches. Es cierto que eran marcas occidentales, pero el coche, o sea, lo que viene siendo el automóvil, se fabricaba en Rusia. Desde entonces, o sea, desde el año 2022, empresas como Ford o General Motors se han marchado del país. Y ese hueco lo han llenado rápidamente las marcas chinas. No las marcas rusas, no marcas como Lada, por ejemplo, a ver quién se iba a comprar un Lada en estos momentos, sino marcas chinas como BYD, etc. Para que os hagáis una idea, en los primeros 9 meses de 2024, Rusia importó 850.000 vehículos de China, y lo mismo pasa con todas las demás industrias. Los rusos han dejado de fabricar cosas normales para ponerse a fabricar armas. Armas que, como veis, no se pueden vender al extranjero porque a ver quién querría comprar un arma rusa que se está viendo en el campo de batalla que no funciona. Así que ahora, imaginad lo que pasaría si de un día para otro Rusia firmara la paz con Ucrania. ¿Qué pasaría con todas esas empresas de armamento? ¿Se ponen a fabricar coches Lada? Hombre, pues no te digo yo que alguna no podría hacerlo, pero buena suerte compitiendo con las marcas chinas que ya le están dando dolores de cabeza a las empresas estadounidenses y europeas. Pues imaginad a las rusas. A esto hay que sumarle que todas las élites del Kremlin se están beneficiando con el negocio de la guerra. Vamos, que por el momento el incentivo de Putin es a continuar con esta maquinaria. Y ya estáis viendo que su plan es continuar aumentando el gasto militar. La pregunta ahora es, ¿cómo se puede mantener un modelo económico de esta guisa? Pues hay dos opciones, escenario Corea del Norte o escenario Gengis Khan. El escenario Corea del Norte es que Rusia continúe en esta espiral autodestructiva, que se centren en fabricar armas mientras importan todo lo demás, y este escenario te lleva, el colapso. pues eso,
a Corea del Norte, es decir, a convertirte en un país tercermundista, pobre de solemnidad, del que solo nos acordamos porque tienen bombas atómicas. El escenario siguiente, el escenario Gengis Khan, es el que nos lleva a sobrevivir a base de saqueo, por ejemplo. Ucrania tiene actualmente las segundas mayores reservas conocidas de gas en Europa. A finales de 2019, las reservas conocidas de Ucrania ascendían a 1,09 billones de metros cúbicos de gas natural, lo que la sitúa en segundo lugar por detrás de los recursos conocidos de Noruega, de 1,53 billones de metros cúbicos. O los recursos naturales de África. Eso explicaría, por ejemplo, el interés de Wagner en esta región, ya que Rusia no puede producir nada, pues lo intenta robar a otros países. En cualquier caso, todo esto son derivadas a muy largo plazo, que darán tema para muchos otros vídeos en este mes y en el año que viene y probablemente en muchos cursos de la cumbre. Así que por el momento, lo único que sí podemos decir es que, como estamos viendo, la economía rusa tiene un serio problema. Y ayer por la noche, este problema se hizo especialmente patente. La pregunta ahora es, ¿de verdad serán capaces de evitar el colapso? ¿O solo de posponerlo unos años más? ¿De verdad Rusia tiene capacidad para continuar la guerra con Ucrania más allá del año 2025? ¿Puede Donald Trump poner fin a esta guerra o hay demasiados intereses en Moscú para que este conflicto, esta operación militar especial, nunca llegue a terminarse? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora queda la sección más personal de este canal y... Esto no lo veremos, gente. Lo dejaremos para quien vea el vídeo. Más que nada porque como no ha habido anuncios no he saltado nada. Así que vamos a dejarle esta parte.